queríamos dejar la oportunidad de que Adela Cortina conociera el museo. Y yo creo que le ha encantado. Me ha encantado. Bueno, yo creo que es muy rápido. Les doy la bienvenida a Laurín de la Torre, a Cristina de la casa, pues le damos la bienvenida también. Pues, encantado de comenzar esta nueva edición del MAE se mueve, y yo creo que la conferenciante de hoy, pues no necesita hacer esa presentación, porque es una persona como digo, conocida por todos los que estáis aquí. Para nosotros es de verdad un honor y un lujo de tenerte en Laurín de la Torre. Decíamos otro día, tiene un poquito de publicidad por redes sociales y no me quedé corto. Estamos hablando de, yo creo que de una de las mentes más lúcidas de nuestro país. Y catedrática de ética, profesor emérita de la Universidad de Valencia, valenciana, sigue viviendo en Valencia. y la verdad que muy contento de iniciar este ciclo. Tendremos próximamente a Lucía Velasco también, una charla muy interesante, y terminaremos el 1 de diciembre, terminaremos con José Antonio Marina. Lo tendremos por la mañana a las 12:30, dedicado para los grupos de alumnos de instituto, y por supuesto abierto al público que quiera venir, no solamente los alumnos de bachillerato. Y nada, yo le doy las gracias también. Buena representación de amigos del MAE, filósofos como Sebastián, están aquí hoy presentes, director del Instituto Capellanía, Germán, llevan toda la parte educativa de los talleres del MAE, y José Antonio Maña, que hoy, bueno, lo voy a comentar y le damos nuestra más cordial bienvenida, porque lo voy a comentar. José Antonio, que lo veis muy bien, ha sufrido un ictus no hace mucho, y como digo, nuestra vigía, nuestra alma del MAE, y para mí es una gran alegría que esté hoy aquí, porque es su primer acto público, aunque bueno, ya estuvo en el MAE poco a poco y se va recuperando con un gran esfuerzo, se va recuperando muy bien. Mi primer paseo hacia esta tarde. El primer paseo hacia esta tarde del Museo. Y también le doy las gracias por estar aquí a mi compañera de corporación, a Susana, y por supuesto también a Miguel Tello, le doy las gracias, presidente del Ateneo de Málaga, y por supuesto a todos los amigos y amigas que prácticamente las caras que hay aquí, pues nos vemos en casi todas las conferencias y todos estos encuentros. Muchas gracias por responder de nuevo. Y le voy a dar el micro a Cristina y a disfrutar del encuentro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de apertura inaugural del programa de otoño de la quinta edición del ciclo El MAE se mueve, que ya iniciáramos bajo el lema La digitalización del ser humano, de la mano de Esther Paniagua, experta tecnológica, que hace poco salió otra de las listas en la que ha sido elegida como una de las 100 mujeres más influyentes en materia de economía de datos y en políticas tecnológicas, y Mariela Micharena, que es psicóloga especialista en comportamientos digitales, conductas digitales y relaciones digitales. Y como ha dicho el concejal y diputado de Cultura Manuel López Mestanza, damos hoy la bienvenida al programa de otoño. Vamos a intentar continuar hablando sobre esa transición y esa transformación del mundo de lo sólido a lo líquido, y sobre todo sin perder la perspectiva de algo posiblemente más necesario que nunca, que es la ética, ¿no? La razón de la ética. Quiero comentar, para los que tengáis curiosidad, creo que fue ayer, curiosamente, por enfatizarlo, la filósofa Carissa Belli, por primera vez se publica el manual del comportamiento ético en materia digital, de la mano de la universidad para la que trabaja, la filósofa mexicana, que es Oxford, y en el que han contribuido un montón de filósofos que están analizando las relaciones de la máquina con el hombre. Supongo
antes hemos hablado de un amigo común y seguramente estará por ahí metido Antonio Dieguez, que no está aquí, que le hubiera encantado, pero está en un congreso en Málaga. Y quiero decir con esto que todas estas transformaciones propias de la cuarta revolución industrial nos están preocupando y ocupando. ¿Por qué? Hay un montón de conocimientos, hay un montón de etiquetas y de datos que no sabemos hacia dónde nos llevan. Y de todo esto y mucho más vamos a hablar con alguien, como ha dicho Manuel López Mestanza, que no necesita de presentación, que ha llenado el salón de actos. Eso quiere decir que la filosofía, como siempre, importa, aunque en ocasiones desde arriba, como ya habláramos con Manuel Cruz cuando pasó por aquí, pues a veces los políticos que deciden en materia educativa parece que la filosofía pues siempre es ese familiar molesto, ¿no?, que hay que arrinconar, y prueba de que la filosofía y el pensamiento importan es que tenéis el salón de actos lleno. Pero bueno, no me enrollo más y os pido otro aplauso muy fuerte para la catedrática emérita en Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Es la primera mujer que ingresa en esta academia. ¿Se oye? No. Dale, ¿Así? Sí. ¿Así se oye? Sí. Ah, mira qué bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que he venido a la Ruin de la Torre, entonces he visto que me habéis recibido con un tiempo espléndido y después con una visita al Museo de la Educación, que es una verdadera belleza. Yo les recomendaría a todo el mundo que fuera a verlo, porque a mí me ha dejado verdaderamente impresionada. Siempre me importó la educación y ver este museo con todos esos libros y con todos esos datos científicos y con todas esas propuestas científicas, me parece que es una belleza que, bueno, que honra a la ciudad, pero honra también a todo el que venga a verla, y habría que hacer más propaganda para que la gente lo conozca, porque hoy en día lo que no se conoce no se viene, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí esta tarde. Y a Cristina, que ya me está aguantando hace mucho tiempo, porque nos vamos reuniendo de vez en cuando y conversamos, igualmente al director del Ateneo, que ya es la segunda vez que me soporta, con lo cual parece que demuestra un acendrado cero por todos estos temas. Pues muchas gracias por la invitación, y Cristina, esto es un conversatorio que se dice. Sí, Eres tú la que tiene que empezar. Sí, pues. Yo voy y contesto. Sí puedo. Bueno, vamos a empezar por lo que da nombre, digamos, a esta conversación en la que se irán sumando, invitaremos a que las personas que están aquí se vayan sumando, en la razón de la ética en un mundo digital. Muchas veces has respondido a preguntas de periodistas de por qué la ética, ¿no? Pero ahora tenemos el añadido de que no sabemos exactamente en qué consiste ser humano vinculado a la cultura digital. Porque se mezclan muchos factores. Por un lado, la lógica del mercado es muy fuerte y define incluso a veces una parte de nuestra subjetividad. La psicoanalista Lola López Mondejar tiene un término que a mí me parece muy interesante, que dice que esta cultura, la cultura de lo digital o el mundo digital, nos está convirtiendo en seres invertebrados porque no nos vertebra nada, ¿no? No hay nada que nos sostiene a nivel de lo humano, ¿no? Entonces, con este caldo de cultivo de estos valores que son líquidos, una dimensión líquida del mundo que no sabemos exactamente en qué consiste, espectros sociales o partes de la población de la sociedad que se quedan al margen de esta precipitación de lo digital, con todo este escenario, insisto, para mí muy confuso, la razón de la ética, ¿qué acomodo le podemos dar a la ética? Bueno, vamos a ver, tengo que preguntar cada vez si se oye, porque a mí esto de las tecnologías no me va demasiado y siempre que cojo un micrófono tengo problemas con él. Entonces, cuando no oigáis, lo decís, y entonces yo le doy a otro botón y lo mismo conseguimos que vaya, ¿no? Bueno, la razón de la ética, hay muchísimas cosas que decir al respecto. Para empezar, me gustaría recordar que hay
dos filósofos a los que yo admiro profundamente. Uno de ellos, Karl Otto Appel, ya murió. Jürgen Habermas todavía vive y tiene ya bastantes años. Y ya en los años 60-70 hablaron de que los hombres, los seres humanos, la humanidad, puede ir progresando sobre la base de tres saberes, tres intereses de tres formas de saber. Hay tres formas de saber que son las que nos vertebran y esos tres intereses son los que componen el saber en su conjunto. Esos tres intereses los digo primero y luego cuento cada uno de ellos en qué consiste. Es el interés técnico por dominar, el interés práctico por comprender y el interés por la emancipación. Explico cada uno de los tres y verán todos los presentes que efectivamente es todo el espectro de lo que los seres humanos hemos ido intentando desde que apareció el primer hombre, ir moviéndonos. ¿Por qué? Por una parte, por la necesidad de dominar la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Alguien puede tener un ictus y es bueno saber cómo salir de esa situación. Hay que conocer qué es lo que pasa, cuál sería la manera de resolver el asunto. Este año hemos estado inundados, desgraciadamente, de incendios por toda España. ¿Qué es un incendio? ¿Cómo se produce un incendio? ¿Cómo podríamos apagar un incendio? Ese es el interés por dominar, no en el mal plan, sino el interés por tener el conocimiento suficiente como para dominar las enfermedades, como para dominar las catástrofes, ver cómo salimos de esta, cómo lo resolvemos. Entonces ese sería todo el interés de la ciencia y de la técnica. La ciencia ha avanzado prodigiosamente y ojalá avance mucho más, y las técnicas han avanzado prodigiosamente y ojalá avancen mucho más. Y lo hemos sabido, por ejemplo, con las vacunas, que bueno, fueron la gran esperanza en un momento dado, y efectivamente, gracias a la vacunación y a una serie de medios, poco a poco hemos ido saliendo de ese COVID tremendo, y bueno, no estamos en esa situación. El interés por conocer, el interés por dominar, el interés por llegar a esas afirmaciones de la ciencia y de la técnica que nos permiten salir adelante, porque tenemos el mundo de alguna manera en nuestras manos. Pero claro, eso no es suficiente. Hay otro interés que es, si cabe, todavía más importante que es el interés por comprendernos unos a otros, el interés por entendernos unos con otros para ver, por ejemplo, qué hacemos con la ciencia y con la técnica. Porque la ciencia y la técnica solas pueden ser absolutamente destructivas. Y podríamos poner ejemplos a lo largo de toda la historia de la humanidad, y lo primero que se le ocurre a uno pues es la bomba atómica, y lo segundo que se le ocurre a uno es la ciencia puede ser verdaderamente destructiva, la técnica puede ser verdaderamente destructiva. Entonces me preguntas, ¿qué pasa con estas técnicas que tenemos ahora, que son unas técnicas peculiares, porque parece que están muy, muy ligadas al ser humano? ¿Qué pasa con esas técnicas? Pues pasa que si efectivamente las utilizamos para mal, serán nefastas, y si las utilizamos para bien, será maravilloso y ojalá que progresen. Siempre hay que empezar desde ese punto. Porque, y entonces démonos cuenta de que cuando hablamos del saber primero, que es el de dominar, es que los seres humanos dominamos objetos, dominamos la enfermedad, dominamos la muerte. No dominamos la muerte, eso lo dicen los transhumanistas, luego lo diré. Dicen que la dominamos y que en el año 1948 ya habremos acabado con la muerte. Me parece a mí que no. Pero bueno, ya todo se andará. Entonces, primero, ese interés por dominar objetos, por dominar. Pero el otro saber, el saber de comprendernos unos a otros, no es un saber de dominar objetos, sino que los sujetos intentan comprenderse a sí mismos. Es el terreno de lo que se llama la intersubjetividad. La intersubjetividad. Hacemos juntos nuestro mundo, construimos juntos nuestro mundo. Si no es así, si cada uno va por su cuenta y riesgo, entonces la ciencia puede ser nefasta y la técnica también puede ser nefasta. Pero si nos ponemos de acuerdo y unimos nuestras subjetividades, construimos un mundo intersubjetivo en el que nos comprendemos e intentamos gobernar nuestro mundo juntos, seguro que dará muy buen resultado todo lo que hagamos. Y eso nos llevará al tercer interés, que es el que está a la base, el interés por la emancipación. Porque las sociedades en las que vivimos desde el comienzo de los tiempos,
Son sociedades que están ideologizadas, en las que unos mandan y los otros obedecen, en los que además hay una ideologización que no es clara y expresa, sino que no sabemos exactamente bien en qué consiste, y hay que conseguir una sociedad emancipada, una sociedad en la que nos podamos mirar todos a los ojos sin tener que bajar la vista. A mí me parece que eso debe ser lo más hermoso de este mundo, cuando la gente puede conseguir que sus derechos sean respetados sin tener que bajar la vista, sin tener que pedir un favor, sin tener que pedir, oiga, hágame esto, hágame el otro. No, nos miramos directamente a los ojos porque nos damos cuenta de que somos iguales y que juntos tenemos que llevar adelante nuestro mundo. Yo creo que esa teoría de los tres intereses del conocimiento es una teoría impresionante para comprender qué hacer con la ciencia, con la técnica y con las humanidades. Porque hacen falta las tres. Y esto es lo que los políticos a veces no se enteran, pero hacen falta los tres. Por supuesto que hace falta mucha ciencia, por supuesto que hace falta mucha técnica, y además España está muy atrasada. Los grandes tecnocientíficos en este momento pues son Estados Unidos y China. Y la Unión Europea está donde está, y dentro de la Unión Europea, pues España está donde está. Cada uno está en un sitio, ¿no? Como decían aquello de que China fabrica, Estados Unidos inventa y Europa regula. La Unión Europea regula, pone leyes por todas partes. Hacemos leyes, hacemos textos, pero los otros nos están comiendo el terreno en el ámbito de la ciencia y de la técnica, clarísimamente. Lo que nos ha pasado aquí con el COVID fue impresionante. Llegó el momento de que, bueno, ¿qué pasa? Que hay aquí un virus que nos está atacando a todos. Y la gente dijo, ¿y qué hacemos? No tenemos mascarillas, ni sabemos lo que es eso. No tenemos ni un gramo de paracetamol de producción propia. No tenemos ningún medio de hospitales, no sabemos ni qué hay que hacer con todo ello. Entonces, ese es el momento de la absoluta estupefacción. ¿Qué es lo que hacemos? Hace falta tener preparación, hace falta estar preparados. Yo me acuerdo de que en un pueblo de Valencia que se llamaba Onteniente había habido una vez un empresario chino que había estado allí, se había llevado muy bien con la población, y entonces la gente le escribió diciendo, oye, mándanos, porque dicen que, y el chino les mandó, y salió en televisión española. Por fin tenemos algo que nos llega. Por amor de Dios, no puede ser que un país vaya diciendo que porque un chino estuvo allí una vez nos han mandado mascarillas. Hay que estar más organizados. Y en la Unión Europea tenemos que estar más organizados, y por eso se está hablando de la autonomía estratégica. Autonomía estratégica no quiere decir pasar de los demás, sino tener lo suficiente como para que no encontrarse en un momento determinado diciendo, ¿y ahora a qué recurrimos? Entonces, efectivamente, en eso estamos muy atrasados, y por eso, y este es un tema que es muy preocupante, hay cantidad de puestos de trabajo que no se pueden llevar a cabo porque no hay gente preparada digitalmente. No hay competencias digitales, no hay competencias técnicas, y hay una gran cantidad de puestos de trabajo que no se pueden cubrir sencillamente porque no hay gente preparada para cubrirlos, porque les faltan competencias técnicas. Efectivamente, es un problema que hay que tener muy en cuenta, pero no hay que olvidar nunca que hay que tener en cuenta los tres intereses del conocimiento. El técnico, hay que aprender competencias digitales, no tenemos más remedio que alfabetizarnos digitalmente, todos aquellos que en realidad no somos nativos digitales, porque cuando yo nací de todo eso no hablaba absolutamente nada. Soy absolutamente inmigrante en este mundo, como muchos de los presentes en el mundo digital. Hemos tenido que ir aprendiendo, y me acuerdo, voy a ir más deprisa, pero el primer ordenador que hubo en la facultad nuestra lo puso un profesor de lógica, que era un pionero. El ordenador ocupaba, efectivamente, el ordenador ocupaba toda una sala enorme, y nos llevaban a todos los alumnos a verlo, y nos quedábamos extasiados. Esto es un ordenador, ¿y para qué sirve? Es decir, que somos absolutamente inmigrantes digitales, no sabíamos nada de eso, ni que existía. Y claro, hemos tenido que ir aprendiendo un montón de cosas, y claro, los chicos jóvenes nos ganan de largo. Es impresionante lo que nos ganan, pero tenemos que meternos porque este es nuestro mundo y no tiene vuelta atrás.
no tiene vuelta atrás. Todo eso también es muy preocupante por lo que veremos luego. Entonces, los tres intereses, no olvidar de los tres intereses ninguno. Y de los tres, el que más tiene que ver con la ética es el segundo. El segundo y el tercero, claro. El segundo, el interés por entendernos, el interés por comprendernos, el interés por ponernos de acuerdo en qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para que no quede nadie excluido. Entonces, a mí me parece que, ahora hablaremos de todo lo que queráis, pero hay un punto que creo que hay que tener claro desde el comienzo, y yo lo defiendo a capa y espada desde el principio, y es el siguiente. Efectivamente, esta es la cuarta revolución, se dice, la revolución 4.0, ha habido 3 revoluciones anteriores, etcétera, estamos en la 4.0, pero lo que hay que decir es que desde que empezaron esas revoluciones en el siglo XVIII, se empezó a crear riqueza de una manera progresiva, de tal manera que en este momento hay riqueza material suficiente como para que nadie pase hambre, como para que nadie tenga frío, como para que nadie esté desasistido. A mí me pareció muy interesante cuando por primera vez leí en un libro, es que todo esto está muy bien, pero hasta el siglo XVIII había una pobreza generalizada que hacía imposible que todos los seres humanos comieran y comieran bien. Y en el siglo XVIII es cuando empiezan con la máquina de vapor, con la electricidad, con las distintas revoluciones, a crearse una cantidad de riqueza que la gente se queda entusiasmada diciendo, este es el progreso indefinido, vamos a progresar siempre, producimos mucho más de lo que se podía producir manualmente, porque manualmente y artesanalmente se llega hasta donde se llega. Pero claro, las revoluciones han sido impresionantes, la revolución industrial, para conseguir una gran cantidad de materia que ahora no hay ninguna razón para que podamos decir que hay millones de gente muriéndose de hambre. Y que además, con lo que está pasando, con el tema de Ucrania, etcétera, con el tema de Ucrania, no, de Putin, con el tema de Putin, resulta ser que se ha producido todavía más pobreza de la que había. Con lo cual, habiendo posibilidad de que nadie pase hambre, sed, frío, etcétera, sin embargo hay una gran cantidad de gente, millones, que están muriendo. Eso es impresentable. Eso es impresentable. Se puede decir que es inmoral, y efectivamente es inmoral, pero además se puede decir que es impresentable y que eso lo entiende todo el mundo. Con lo cual creo que para empezar tenemos que saber que hay una obligación ética, política, jurídica, religiosa, lo que queráis, de acabar con la pobreza, la miseria y el hambre, para empezar, y también las desigualdades, y también el medio ambiente, y también, pero empecemos por lo primero es lo primero, porque en los objetivos del desarrollo sostenible, tanto los del milenio como los del sostenible, decían primero, hay que acabar con la pobreza y hay que acabar con el hambre. Bueno, pues no. Y sin embargo, hay material suficiente, materias suficientes como para acabar con todo eso. No tiene ningún sentido. Bueno, pues me voy a sentar yo misma habladita. Muy bien. Perfecto. Esto es llegar a un entendimiento. Esto es entrar en el segundo interés del conocimiento. Nos entendemos y estamos de acuerdo en eso. Y es muy importante tener un mínimo entendimiento, porque si no se tiene un mínimo entendimiento, no se puede construir juntos un país y todavía menos una humanidad. Esto hay que tenerlo desde el principio. Tenemos que tener un mínimo de acuerdos. Luego habrá cantidad de puntos de discrepancia. Yo tendré un proyecto de vida buena, otro tendrá otro proyecto de vida buena. Yo tenía una compañera que desgraciadamente falleció, que también era catedrática de ética, y que estaba convencida que la felicidad para todo el mundo era estudiar filosofía. Bueno, esto yo conozco cantidad de gente que no lo ve igual. Pero una cosa es decir que todos han de estudiar filosofía, o que todos han de ser futbolistas, o que todos han de... Y ahí entramos, o que todos tienen que tener la misma tendencia sexual, o que todos tienen que tener... No, esto ahí ya empezarán la pluralidad, que para eso estamos en sociedades pluralistas. Pero un mínimo de acuerdo, sin un mínimo de acuerdo y un mínimo de entendimiento, no podemos construir nada juntos. Y me parece que ese es un mensaje que tenemos que dar en España,
todos los días y a todas las horas, porque parece que estamos entusiasmados con la discrepancia y con la polarización. Y una cosa es el pluralismo y otra cosa es la polarización. Nada que ver. Y sigamos y retomaremos el tema. Sí, porque esto es retomar la conversación del coche, ahí que veníamos las dos. Voy a saltarme la escaleta y voy a hacer referencia al que es uno de los mejores ensayos, más asombrosos, más dolorosos también, que es el de aporafobia, que además fue la palabra del año. Sí, fue ese año, ¿no? La que fue elegida aporafobia como la palabra 2017. Del año. En el que, porque has hablado de los excluidos, y es verdad que una de esta revolución 4.0, esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial tiene una serie de características. Día a día se van añadiendo unas nuevas, porque yo creo que incluso quienes están posibilitando esa propia economía y esa propia tecnología no saben exactamente lo que se está creando o generando por la velocidad, por el lenguaje, ¿no? Tan novedoso, lo que hoy es una etiqueta que sirve para definir un objeto o un sujeto, mañana ya es inútil, ¿no? Entonces, esa precipitación, o sea, esa velocidad, ese lenguaje novedoso de tener que inventar continuamente, utilizar el lenguaje también como herramienta de control y elemento perverso, ¿no? Aquello que se nombra automáticamente existe o echa raíz, ¿no? Y también, sobre todo y ante todo, que a mí es lo que me da más, o me causa más perplejidad. Tú hablabas antes, no sé qué adjetivo has utilizado, yo creo que todo este tema es indecente, es decir, el que estemos... Impresentables. Impresentables, yo hubiera añadido indecente porque efectivamente tenemos casi todos los logros a nuestro alcance para impedir que la gente no esté en la pobreza, y sabemos que las estadísticas están ahí, que las bolsas de pobreza crecen. Y aparte hay un añadido ahora, que es lo que te quiero preguntar y vincularlo a la aporafobia. Voy a leer un fragmento del ensayo, que es la pobreza digital. Es decir, si el ser humano cotidiano, rutinario, no tuviera que enfrentarse a un montón de elementos que le son en su día a día adversos, desde la inflación derivada de la invasión de Putin a Ucrania, en la falta de materias primas que sabemos desde hace muchos años, ¿no? Los científicos, la ciencia llevaba hace mucho tiempo advirtiendo sobre cómo se iban a disparar los precios, que no iba a haber materias primas para todos, que el papel de la tecnología iba a resultar esencial en ese reparto de alimentos. Y te quiero preguntar por la pobreza digital, porque a mí me parece añadir perversidad a lo que es muy perverso, a un esquema que para mí está perfectamente diseñado. Tú dices aquí, hay una parte, dice reducir la desigualdad, propuestas para el siglo XXI. Dices justamente aquí reducir las desigualdades es pues uno de los objetivos centrales para este nuevo siglo. Las desigualdades entre los países mediante la ayuda al desarrollo organizada en forma de ecodesarrollo para evitar imponer a los países en desarrollo formas de vida que no desean y un cúmulo de mercancías innecesarias que no ayudan a potenciar las capacidades, sino a tranquilizar las conciencias de los países donantes. Impulsar las medidas de desarrollo contando con los afectados por ellas es la única forma de actuar con eficacia y justicia, pero sin olvidar que la mejor ayuda consiste en no gravar con aranceles las mercancías de los países peor situados para proteger el propio mercado, una práctica que corre un riesgo de muerte con el actual presidente de Estados Unidos, ahora está otro, pero bueno, por ahora las diferencias se están notando más en materia informativa que en materia legislativa, y con muchos otros mandatarios. Vienes de nombrar además en esta página la economía clientelar, que es una economía que lo que hace es engordar todavía más las rentas de quienes tienen ya unas rentas totalmente desorbitadas y volver más raquíticas las rentas de quienes no llegan a fin de mes. Con este panorama sumado a estas características de la revolución industrial 4.0, ¿qué podemos hacer para que los excluidos no vayan incrementándose a la celeridad con la que en 2022 se está haciendo?
Y no tenemos que mirar a los países en vías de desarrollo, es decir, que muchas veces pensamos que están fuera, es decir, dentro de nuestra frontera las bolsas de pobreza no paran de crecer. Bueno, vamos a ver, explico la situación porque si no, no se sabe, porque de pronto pasamos de la 4.0 al tema de la aporofobia. Primero aclaro qué es la aporofobia y como hacía con mis alumnos al final de la clase les decía, decid todos aporofobia, para que lo dijeran bien, porque si no lo decían de cualquier manera. Bueno, pues la aporofobia es una palabra que sencillamente no quería llamar la atención y lo digo con todo la idea porque, por lo que ahora explicaré. En principio yo oí hablar mucho, igual que todos los presentes, de xenofobia. Xenofobia quiere decir odio al extranjero, odio al extraño. Y a mí me parecía que no había odio al extranjero porque todos estamos deseando que vengan turistas. Ya sé que hoy en día en Málaga tenéis problemas con el turismo porque no es el turismo como os gustaría que fuera el turismo, pero en principio en España todo el mundo desea que venga el turismo porque es lo mejor que tenemos para el Producto Interior Bruto, como sabe todo el mundo. Y entonces no nos molesta que vengan turistas extranjeros y no nos molesta que sean extranjeros. Y entonces la idea es, lo que nos molesta son los extranjeros o lo que nos molesta son, por ejemplo, los inmigrantes que vienen y parece que no traen nada interesante a cambio y que lo único que traen son problemas. Entonces, como yo era de la opinión que efectivamente lo que molesta no son los turistas, sino los inmigrantes, y que molestan porque son pobres y no porque sean extranjeros, pues me pareció que había que encontrar una palabra y aquí voy a lo que me preguntaba Cristina. Cuando una realidad existe y no hay una palabra para expresarla, está invisibilizada. Y está funcionando, pero no nos damos cuenta de que existe. Y en ese momento es en el que yo creo que hay que buscar una palabra para que nos demos cuenta, primero, de qué es lo que pasa, porque lo primero que hay que preguntar a la gente, ¿usted cree que existe el desprecio al pobre? Por no decir tanto como odio. ¿Usted cree que existe el desprecio al pobre? ¿Usted cree que relegamos a los pobres? ¿Usted cree que huimos de los pobres? ¿Sí o no? Y yo no he hecho ningún tipo de encuesta, porque no soy de sociología, pero tengo amigos de sociología que lo están haciendo. Y efectivamente lo que la gente desprecia es al pobre y no al extranjero. Al extranjero, si es pobre, pues a mes, que se dice habitualmente, pero realmente es al pobre al que se desprecia habitualmente. Y entonces me pareció que había que encontrar una palabra. Y busqué en el diccionario de griego y compuse una palabra de áporos y phobos, que sería el pobre, es el que no tiene recursos. Y aporofobia quiere decir desprecio al que no tiene recursos, para ser exactos. Entonces la primera cuestión es, ¿existe ese desprecio? Y muchas gentes me han dicho que efectivamente sí, y que eso es lo que ocurre en muchos sitios, que se desprecia al que no tiene recursos. ¿Por qué? Y aquí voy a lo que me interesa también destacar, porque todos, cuando hablamos con otros o hacemos algo con otros, queremos algo a cambio, queremos algún retorno o de esa persona o de algún otro que nos lo retorne. Puede ser dinero, puede ser votos, puede ser favores, hoy por ti, mañana por mí, amigos hasta en el infierno. Efectivamente, todo es el mundo del intercambio. Intercambiamos favores, intercambiamos votos. Oye, me encuentras un trabajo para mi hijo, yo te coloco al mío no sé dónde, yo hago no sé cuántos. Y lo necesitamos porque nos necesitamos unos a otros, porque tenemos necesidades. Pero efectivamente vivimos en la sociedad del estar esperando la devolución de alguna manera. Por eso han triunfado las sociedades contractualistas como la nuestra, porque las sociedades de contrato están fundadas en el intercambio. Nosotros cumplimos con nuestros deberes, el Estado protege nuestros derechos. Esa es la idea del contrato social, que son las mejores sociedades que hemos descubierto hasta ahora. Yo cumplo los deberes, pero alguien me defiende el Estado, me defiende toda la estructura, porque si no, estoy en esa sociedad que es la sociedad de todos contra todos, y eso es insufrible, por supuesto. Había que ponerle un nombre,
a esa realidad, me parecía a mí, y por eso me parece importante la palabra aporofobia, y hay varias organizaciones solidarias que apoyaron que esa palabra pasara al diccionario de la Real Academia, y en 2017 se integró en la Real Academia y además la convirtieron en palabra del año, con lo cual efectivamente sonó bastante. Y entonces voy a lo que me preguntaba Cristina. Yo creo que una cosa es poner un nombre a una realidad que te das cuenta de que es importante y que hay que reconocerla y hay que posicionarse y decir, pero ¿despreciamos a los pobres? Sí. ¿Nos parece bien? Claro, es que hay que posicionarse y ¿nos parece bien? ¿O habría que hacer algo para que eso cambiara? Y otra cosa es que vivimos en una economía de la atención, en la cual tiene mucho que ver toda la industria 4.0 y con ello las redes sociales. Efectivamente, vivimos un encarnizamiento informativo. Tenemos información a todas horas, por las redes, por la tele, por el WhatsApp, por el teléfono móvil, por el dichoso ordenador, el correo electrónico que cada vez que lo pones, tiene usted no sé cuántos mensajes, se te lleva la sangre en las venas. Y todo esto lo tendré que buscar yo, y a esto tendré que contestar yo, y te sale aquel, oye, ¿no me has contestado? Y dices, no, claro que no te he contestado, y no he contestado, porque aquí esto está lleno. Claro, estamos absolutamente saturados de cantidad de... Y bueno, y yo voy a decir una cosa que la sabe mucha gente, pero no se lo digáis a todo el mundo. Mi marido y yo no tenemos teléfono móvil. Es una rareza, todo el mundo se cree que no queremos dar el número, pero es verdad. Y entonces todo el mundo te dice, sí, no tienes teléfono móvil, y te miran como si salieras, no sé, del cromañón más total y absoluto, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos saturados de todo eso y de todas esas informaciones. Y resulta ser que las plataformas digitales viven de tener gente que está pegada a la plataforma. Y gente que va al like y al no like y al dislike y a todas estas cosas. Las plataformas digitales viven de eso. No hay que ser un inocente. Amelia Valcárcel lo llama la lógica del agrado, a partir de otra reformulación. Claro. Bueno, y había un chiste buenísimo del Roto, que estaba un señor con una cara absolutamente perpleja ante dos opciones. Me gusta, no me gusta. Y debajo ponía, breve tratado de filosofía. Me gusta, no me gusta. Breve tratado de filosofía. Efectivamente, la gente joven está acogida totalmente al móvil, y la gente mayor también. Vas por la calle con mucho cuidado para que no te atropellen. Le diga, por favor, que estoy yo aquí. Bueno, es tremendo. Pero claro, hay que llamar la atención. Y entonces estamos en la época de la economía de la atención. El nombre está acuñado, no se me acaba de ocurrir a mí. Estamos en la época de la economía de la atención, que quiere decir que hay que llamar la atención, porque si no llamas la atención, entonces aquello no se retuitea, aquello no se viraliza y nadie se entiende. Y entonces la plataforma pierde, y si la plataforma pierde es muy malo para la plataforma. Entonces, cuando estamos hablando, que a mí me hace mucha gracia, todos los tal, estamos en contra del neoliberalismo, pero ¿qué dice usted? Si está todo el tiempo vendiendo su imagen, su subjetividad, se lo está vendiendo a estos señores de la plataforma cada vez que entra, y cada vez que aceptan las cookies, y que cada vez que hacen no sé quién, no sé cuánto, si les estamos vendiendo toda nuestra intimidad todo el santo tiempo, y entonces nos lo devuelven en forma de que te dan una cierta información, que no te la dan, y como se te ocurra decir que no aceptas las cookies, es que te ponen que no te dicen nada, ni chufa, a mí no me dicen absolutamente nada, es horroroso, no me dan ninguna información. Entonces, eso es vivir de la economía de la atención. Y claro, eso hay que saberlo, porque es nuestro mundo, es el mundo en el que estamos. Y como decía un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Diver, que ha escrito un libro sobre las noticias dolorosas sobre las redes sociales, pues una de las cosas que dice es que las redes sociales lo que están buscando no es ni la verdad, ni nuestra información, ni nuestra formación, ni nuestra sabiduría. Lo que están queriendo es que estemos pegados a la red, porque para ellos eso consiste que nos van sacando cada vez más información, y además vamos subiendo,
y eso es lo que están queriendo. Entonces, yo tengo mucha relación con gente de la prensa y cuando me han pedido que dé alguna charla, claro, parecía que todo esto venía como un movimiento democratizador. A partir de ahora, a través de Internet, todo el mundo será periodista, todo el mundo dará las informaciones, ya se han acabado las jerarquías, ya somos todos iguales, ya todo el mundo decimos... Y es verdad, y en muchas partes sí, porque hemos sabido de muchas cosas que han pasado en países absolutamente autocráticos que no nos hubiéramos enterado si no es por las redes sociales, es evidente. Como decíamos al principio, el interés por dominar está muy bien siempre que lo llevemos desde el interés por el entendimiento. Siempre que desde el interés por el entendimiento vayamos guiando el interés por dominar. En ese sentido es el que dice, bueno, efectivamente se puede utilizar mucho para bien, pero mucho cuidado, sepa usted qué es lo que está pasando. Sepa usted que le están cogiendo toda la información para después mandarle una serie de anuncios para intentar que se compre eso que te están anunciando y además para vender tu perfil a una serie de comerciales para que sepan que a ti te interesa esto, lo otro y lo de más allá, con lo cual está siendo un asunto de compra-venta. Y a mí me gusta mucho el libro de Susana Zuboff, que el título no me parece adecuado, porque no solo es el cardenismo, pero es el capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la vigilancia. Ella explica maravillosamente bien que nos van robando todos nuestros datos, que se van quedando nuestros datos y que entonces los perfiles o se venden a una comercial, mercantil, o en China se lo queda el Estado. Y uno no sabe qué es peor. Porque claro, se lo queda el Estado y entonces hay el crédito social, que consiste en que todo ciudadano tiene su ficha de crédito social y entonces queda claro cuántas veces alguien ha pasado un semáforo en rojo o cuántas veces alguien no ha ayudado a cruzar una viejecita o cuántas partes no, y entonces a ese ya no se le daban becas, a su hijo no se le deja estudiar en el colegio que quería estudiar y además no se le añadía. Entonces están los dos lados y todo es vender nuestra información porque ahora, como dice Susana Zuboff, la materia prima somos nosotros. La materia prima somos nosotros. Nosotros y ese perfil nuestro, que no, a mí me parece tan poco interesante, pero a ellos les parece interesantísimo. Y entonces lo comercializan, lo compran, lo venden, y ahí hay que llamar la atención. Y por eso vivimos en la economía de la atención. Y por eso estamos saturados de palabrejas que no sirven para nada, sino para llamar la atención. Porque a ver cómo llamas la atención... Y para confundir, ¿no? Para hablar, si dices verdad, queremos la verdad, queremos la justicia. Fíjate tú por dónde sale la verdad, la justicia, pues no está visto eso. Hay que encontrar una palabra que sea muy chocante. O sea, yo en mi defensa diré que no se me ocurrió aporofobia por economía de la atención, sino porque me parecía que había una realidad que no tenía nombre y que había que nombrarla, porque si no, no nos dábamos cuenta de que estaba pasando algo que a mi juicio es bastante grave. Otra cosa es que se nos empiecen a ocurrir palabritas y nombres y tal para llamar la atención, pero bueno, lo incrustaba en ese tema de las redes sociales, que a mi juicio es un tema muy, muy serio, porque además otra de las malas noticias de las redes sociales es que tienen que hacer adicta a la gente a la red, y efectivamente vemos que hay gente que no se despega porque se está estudiando ya, como sabemos los presentes, en todos los programas de liberación de la drogadicción, que una de las drogas es justamente la droga de las redes sociales. Claro, la droga de cómo sacas a un chico del teléfono cuando está absolutamente siguiendo el teléfono y siguiendo el WhatsApp y siguiendo tal. Bueno, pues en los programas de drogadicción ha entrado también ese tipo de droga y de intentar a la gente ponerla buena. Bueno, es que has tocado un montón de temas. Efectivamente, claro, la sociedad actual, si lo estudiamos, la estudiamos desde el comportamiento de la conducta en redes sociales, la conducta digital, ahora mismo tenemos como los seres digitales, los tecnológicos, los digitales, los híbridos, que digamos es mi generación que conoció lo analógico, pero también ha conocido el mundo digital, y los más analógicos, ¿no? Pero todo esto compartimos
incluso quiero darte la mala noticia, aunque no tengas teléfono móvil, que tú también y tu marido, todos somos prosumidores. Tú a lo mejor en menor medida, ¿no? Que es un término que creo que fue Remedios Zafra, la filósofa Remedios Zafra, la que comenzó a hablar del tema prosumición, porque nosotros no somos quienes consumimos y producimos, ¿no? Lo que se consume a coste cero para Mark Zuckerberg y otros seres corporativistas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar, has dicho algo sobre el libro del capitalismo, que yo cogí otra frase del libro La privacidad es poder, Carissa Belli, que dice, los datos personales se han vuelto rentables. Y efectivamente hay una economía de la atención que Amelia Valcárcel justifica a través de la lógica del agrado, pero después está la economía de datos. Y con todo esto yo te quiero preguntar por algo que a mí últimamente me preocupa mucho, que es lo íntimo. Ya no la intimidad, sino lo íntimo. Es muy difícil a veces justificar que hay una parcela de uno mismo o de una misma donde no quieres que entre nadie, ¿no? Entonces, porque incluso hay personas que desconfían o se genera cierta desconfianza sobre la persona que no vende o que no entra en esas lógicas, ¿no? Y a mí me parece uno de los grandes temas, porque cuando un ser humano renuncia a lo íntimo, está renunciando a la subjetividad, ya no a la identidad, sino a algo mucho más profundo, ¿no? Bueno, esto nos llevaría a una reflexión que nos pasaríamos toda la noche, todo el día de mañana y tendríamos para muchísimo más. Y bueno, vamos a hacer lo que buenamente podamos con el tiempo del que disponemos, pues porque el tiempo es un recurso escaso y hay el que hay, ¿no? El tema de la intimidad es un tema fundamental y además en la ética tiene muchísimo que ver porque se supone que las personas tenemos una cosa llamada conciencia. La conciencia de cada quien es lo que debería llevarle en último término a decidir si hace unas cosas o no las hace. Hay que decidir en conciencia. No puedo estar haciendo lo que me dicen todo el rato otros o viendo qué es lo que hacen otros y copiando a los otros, porque entonces no soy la autora de mi propia vida, no soy la autora de mi propia novela, es que otros me la están escribiendo. Yo estoy haciendo lo que hacen todos y no tengo un momento de reflexión en el que digo, ¿yo qué quiero hacer? ¿Yo quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué trayectoria vital tengo? ¿Qué coherencia vital tengo? ¿A dónde quiero encaminarme? Esto no hay que hacerlo todo el tiempo, es agotador. Es agotador porque uno cuando empieza a pensar en eso no se gusta nada a sí mismo y entonces le dan ganas de llorar. Entonces más vale no hacerlo todos los ratos porque es agotador. Pero sí que es verdad que hay una cosa llamada conciencia que en cada persona tiene que ver con su intimidad, a la que no tienen por qué entrar en otros si no se les invita. Y eso me parece que está muy devaluado porque la exhibición continua de lo más íntimo en las redes, en las teles, en absolutamente todos lados, es absolutamente agotador. La gente vende su, llamemos intimidad si es que la tiene, o vende una serie de cosas que no sé si le importan o no le importan, pero al final siempre estamos viendo. Y aquí entra un tema que a mí siempre me preocupó mucho y no acababa de entenderlo, y ahora lo entiendo desde la antropología evolutiva, que no la voy a encontrar toda, pero hay una cosa que a los seres humanos nos importa enormemente, que es la reputación. Y no lo digo en mal plan, lo digo en el mejor plan del mundo, porque claro, no es porque hay unos que quieren tener una reputación impresionante, pero todos queremos tener una buena reputación. Todos queremos tener un reconocimiento. Estábamos viendo ahora mismo el Museo de la Educación. Aquí maestra o maestro no le entra un entusiasmo maravilloso cuando se encuentra por la calle a alguien que fue alumno suyo y le dice: todavía me acuerdo de lo que aprendí en aquellas clases. ¿Cuántos maestros hay aquí o maestras? ¿Te hace ilusión que te lo diga? Claro, es decir, es lo que se llama reconocimiento. Y quien ha estado de enfermera no sé qué, ay, qué bien, menos mal
que me cuidaste, porque si no llega a ser por ti. Todos necesitamos una reputación, todos necesitamos un reconocimiento. Por eso es tan repugnante la llamada cultura de la cancelación. Y supongo que los presentes saben lo que es la cultura de la cancelación. Pero es esa cultura que se está extendiendo también por las redes a determinados personajes porque han hecho cosas que no les gustan a los inquisidores de turno, es que ya no se les nombra, es que se les borra. Y si de las redes se les borra a alguien, ya no existen y pierden toda su reputación. Y perder la reputación puede ser perder el trabajo, perder el dinero, perder el poder mirarse a sí mismo con una cierta tranquilidad y decir, oye, tampoco es tan horroroso. El juego de la cultura de la cancelación, a mi juicio, es verdaderamente terrible. Y lo que tiene de terrible es que ya no es una inquisición de los inquisidores famosos, que todo el mundo sabía quiénes eran y qué cosas utilizaban, sino que son grupos absolutamente anónimos que deciden que hay que negarle el pan y la sal a alguien. Eso no puede ser. En ese sentido es en el que creo que es muy importante hoy en día saber que la reputación nos es muy importante. Decía Nietzsche con mucho acierto, nos las arreglamos mejor con nuestra mala conciencia que con nuestra mala reputación. Porque con la conciencia uno más o menos puede encontrar una justificación y se las puede arreglar para tirar adelante, pero la reputación es mal asunto, porque es otros los que te niegan el reconocimiento, el saludo, el trabajo, y eso es muy importante en las redes sociales. Yo lo he descubierto leyendo un montón de artículos, como todos los presentes, de gente que está estudiando qué pasa en las redes sociales, cómo funciona todo el asunto del filtro burbuja, del filtro de cómo funciona todo eso, y ahí es clave la reputación. Y a mí me parece que hay que ir con mucho cuidado porque en esas redes que son de alguna manera competitivas, hay quien dice una barbaridad y entonces el otro la tiene que decir más gorda. Y el otro más gorda porque hay que tener reputación dentro del grupo. Yo creo que conocer todas esas cosas es muy importante para ir por el mundo, porque si no, es que no nos enteramos. Yo escribí un artículo que me gustó mucho sobre la autocensura y justamente es tomado de una socióloga alemana que lo que decía es que efectivamente existe una espiral del silencio, porque decía Tocqueville, muy bien dicho, la gente teme más al aislamiento que al error. Piénsenlo dos veces. La gente teme más al aislamiento que al error. Eso de que se te aíslen, de que nadie cuente contigo, de que estás diciendo lo que no toca, que no estás en lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Lo que todo el mundo sabemos que se puede decir sin temor al aislamiento. Me parece que es muy importante reflexionar sobre todas estas cosas porque es nuestro mundo, porque es nuestra vida, porque es lo que estamos viviendo. Y entonces eso se está transmitiendo por las redes, eso se está transmitiendo por todos los medios y es lo que nos está componiendo a fin de cuentas. Claro que hay muchas otras cosas. Dentro de inteligencia artificial podemos hablar de todas las cuestiones del transhumanismo, del posthumanismo. Son unos temas realmente apasionantes todos ellos. Pero esto que estoy diciendo ahora es cotidiano, es lo más cotidiano, porque es lo que nos pasa a todos. Porque ¿quién no quiere tener reconocimiento? ¿Quién es una madre de familia y le ha salido bien la paella y no le gusta que los hijos digan qué bien te ha salido la paella? Eres la que lo hace mejor de todo el mundo. Uno se queda satisfecho diciendo, ¿ves? Les ha gustado la paella. Claro, necesitamos reconocimiento y por eso hay que ir con mucho cuidado y a la gente reconocerle en la educación. Es importantísimo porque el que no se siente reconocido pierde su autoestima. Y no tener autoestima es muy mala cosa. Es pensar que los planes de vida que uno se puede proponer no merecen la pena. Y entonces hay alguien que se suicida porque a fin de cuentas, si lo que se va a proponer no merece la pena. Bueno, yo podría seguir
Después de todo esto, Dios mío, es que podríamos estar efectivamente toda la tarde y toda la noche, pero prefiero que estoy segura de que parte de los compañeros y compañeras que están aquí tienen alguna... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? ¿8:15? ¿Qué tiempo tenemos? Vale, pues estoy segura que aquí hay compañeros filósofos también que seguramente querrán preguntarte algo, formular algo, así que la cortina es toda vuestra. Yo tengo mucho fondo de armario para vuestra tranquilidad, pero no os creo que no quieras preguntarle nada, pero... Es fabulosa, y mejor que ella represente poca persona. Número 1, mejor que tu María, me veo poca persona. Hasta luego. Hablando de reputación, pues mira, Un reconocimiento impresionante. Me voy absolutamente satisfecha. Bueno, sigo yo, que si no tenéis, pues por aquí primero, y es que la he levantado. He hablado hace 5 minutos sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la filosofía y concretamente en la ética? Podría hablar un poco más alto porque estoy muy mal de... ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en la filosofía y particularmente en la ética? Bueno, la inteligencia artificial, más que aplicarla, estamos estudiando. Estamos estudiándola porque es fundamental para la filosofía. El tema de la inteligencia, a secas, es un tema filosófico por excelencia. Los filósofos siempre hemos estudiado qué es la inteligencia. Y realmente el primer punto es aclarar en qué consiste y al final acabamos con lo más sencillo de este mundo, que es acabar diciendo que la inteligencia es la que nos permite de alguna manera resolver problemas y tomar decisiones. Porque si nos ponemos en plan filosófico, ¿verdad? De verdad, pues tendremos que decir con Zubiri que la inteligencia es la aprehensión de realidad. Pero entonces ya no nos sirve mucho para hablar de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Que la inteligencia humana y la artificial no es lo mismo y que de la inteligencia artificial hay distintas variedades, que se habrían las superinteligencias, la inteligencia natural y la inteligencia parcial. Y nosotros lo que estamos estudiando es la inteligencia como uno de los temas. Otro de los temas, que si empezamos por ahí no acabamos esta noche ni mañana ni tal, un sistema inteligente puede ser considerado una persona. Claro, es que los temas están ahí, es que es lo que hay que ir tratando. Es que está muy bien decir que los exoesqueletos y todo eso es muy bonito, y los cyborgs y todas esas historias, todo está muy bien, pero luego cuando se llega al punto, si decimos que hay un sistema inteligente, que decimos que es autónomo, que toma decisiones por su cuenta, que a través del deep learning llega a una serie de decisiones que nosotros no habíamos previsto, es decir, que no se las habíamos implantado, sino que él ha aprendido y por experiencia ha ido tomando decisiones. Podemos decir que los sistemas inteligentes son personas y por lo tanto les tenemos que reconocer dignidad y derechos. La gente obviamente intuitivamente dice, ni hablar. Pero esas cosas hay que estudiarlas porque está siendo muy importante estudiar todo eso para entendernos también muy bien a nosotros mismos. Para entender qué es una persona, qué quiere decir que una persona es autónoma, qué quiere decir que una persona tiene dignidad, qué quiere decir que una persona tiene capacidad de formar parte de la comunidad política. Todo eso son temas impresionantes, que podíamos haber hablado de ellos, pero hemos cogido otra deriva. Todos esos son temas impresionantes para la filosofía. Y tengo que decir, y eso es muy bonito, que estos temas de inteligencia artificial están promoviendo enormemente el estudio interdisciplinar, que no sé si por primera vez en la historia, siempre ha habido interdisciplinariedad, pero el estudio interdisciplinar es necesario porque en cuanto se hace algún comité, alguna comisión, enseguida tienen que llamar a gente que está en la Universidad Politécnica estudiando cuestiones de tecnociencias, agentes que están en la universidad nuestra, los que estamos en ética, los que estamos en filosofía,
Y entonces, efectivamente, tienen que hacer unos grupos que sean grupos interdisciplinares en los que cada vez más las discusiones pueden ser apasionantes. Yo tengo un colega en la Universidad Politécnica de Valencia que es el que lleva el Instituto de Inteligencia Artificial de allí, y hemos tenido unas peleas enormes porque está empeñado en que los sistemas inteligentes pueden ser autónomos y yo le digo que no. Y entonces, claro, viene el concepto. ¿Y qué quiere decir autonomía? Ah, ahí está el asunto. ¿Qué quiere decir autonomía? Porque si autonomía quiere decir que el sistema inteligente puede tomar, perdón, como dice muy bien Jesús Coní, que es mi marido y es muy sabio, no es que el sistema inteligente llega a una decisión, los sistemas inteligentes no deciden, llegan a una solución. Y no es lo mismo llegar a una solución que tomar una decisión. El sistema inteligente, el algoritmo, se le dan los datos a través de la minería de datos, se le da una serie de elementos y todo el proceso y tal, y llega a una solución. ¿Ha decidido? Responda el respetable. ¿Ha decidido? No. Yo creo que no. Yo creo que no ha decidido. Decide el ser humano y por eso es responsable de sus decisiones. Y si se equivoca tiene que responder. Al menos por ahora. Al menos por ahora. Nosotros siempre hablamos hasta 2022. Y además en el mes de finales de septiembre. Pasado mañana no sabemos. Pero siempre hablamos con lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora, y es muy difícil que lleguen a decisiones. Porque como está bastante bien estudiado, y a mí me parece interesantísimo, eso cuando lo descubrí me pareció maravilloso. Yo creía cuando se hablaba que algo es de sentido común, me parecía sentido común, cosa más corriente, ¿no? Pues no. Resulta que los sistemas inteligentes, por lo menos hoy por hoy, no pueden tener sentido común. Y por eso no pueden tomar decisiones y por eso no pueden asumir responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque para tener sentido común se necesita tener un cuerpo. Se necesita tener un cuerpo. Se necesita tener un cuerpo que te tiene en un contexto que te permite adquirir unas experiencias, que te permite tener emociones, que te permite tener sentimientos y que te permite llegar a soluciones. Voy a contar un caso que me parece espectacular. Bueno, casos. Ha habido 20.000. En el año 2017 creo que fue, en las elecciones de un ayuntamiento de Tokio, se presentó como candidata una robotita que sería pues andrógina, porque en realidad los robotitos no son ni una cosa ni otra. En principio era una robotita con aspecto de mujer y se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tengo por ahí, tenía un nombre y Tatsumaki o como sea, ahora mismo no me acuerdo, se presentaba y salió en tercer lugar. Sí, le votó mucha gente. Esto puede parecer una curiosidad y decir qué cosa. No, ¿por qué? Pues porque quienes hicieron a la robotita, lo que dijeron es que como no iba a tener emociones y como no iba a tener sentimientos, iba a ser imparcial. Y por lo tanto iba a llegar a unas decisiones objetivas. No tendría sesgos, no intentaría llevar para sí a estos, a otros, las soluciones, las decisiones, porque no tendría sesgos y entonces sería totalmente imparcial y además, incluso, si las cosas le salían mal, no se enfadaría, porque es incapaz de emociones. No se iba a enfadar todo el mundo y decir, pues ahora te destituyo a ti y ahora te destituyo. No. Entonces, claro, con esa filosofía hubo gente que dijo, pues es una buena opción, porque va a llegar a tomar unas decisiones que van a ser objetivas, que van a ser imparciales, que además no se va a enfadar, que además no se va a crispar. Esto es una bendición. Y a partir de ahí se presentaron bastantes. Y hay una serie de empresas en las que el jefe del comité de dirección es un sistema inteligente, vamos, no sé si le pondrán forma de robot o no, pero efectivamente es un sistema inteligente, por estas razones.
Claro, entonces ahí viene la gran pregunta que yo le arrojaría también al público, pero claro, puedo dar la respuesta porque viendo lo tranquilos que son, todavía yo soy más avanzada. La cuestión sería, efectivamente, ¿se podría poner en manos de un sistema inteligente artificial el gobierno de un país? No, porque a lo mejor piensa que somos prescindibles. Muy bueno. A lo mejor piensa que somos prescindibles. Estás pensando en lo de amanece que no es poco. Amanece que no es poco. Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sobre eso que te está comentando. Muy bueno. Ahí ahora con Lucía Velasco hablaremos mucho y en profundidad sobre la relación máquina-ser humano, sobre cómo los algoritmos están metidos están en cualquier ámbito de nuestra cotidianidad, decidiendo están decidiendo nuestros comportamientos. Por eso quieren conocernos para prediseñar nuestro comportamiento. Y con Lucía Velasco hablaremos muchísimo sobre inteligencia artificial. Y sobre eso que añadir, que a mí me parece aterrador esto que estás comentando como, anécdota, no sé si es anécdota, ¿no? A mí todo esto me produce muchísimo terror. En Japón, con la justificación de que los robots o los humanoides, como quieran decirlo, no tienen sensaciones ni emociones, no tienen la experiencia del dolor, se celebra una especie de feria del sexo con máquinas, en la que año tras año, las ediciones que se han celebrado, la participación se duplica y triplica porque solamente ocurre en Japón, que para mí es un país, en lo bueno y en lo malo, muy, en fin, no voy a meter un jardín, salgo de él. Entonces, la participación se incrementa año tras año y es una feria en la que los hombres, mayoritariamente hombres, acuden a tener sexo con máquinas. Lo dejo ahí con la justificación de la ausencia de sensaciones, emociones. Si queréis, eso... Me he metido en la de la experiencia del dolor. Esa no es esa. Que me he metido porque es sensaciones, emociones y experiencia del dolor. No, pero vamos a ser elegantes, que estamos casi en horario infantil. Es que vamos a ver, es que hay una gran cantidad de robots sexuales que son acompañantes, que la gente los compra como gente de compañía y de trato, y tener un robot sexual pues para satisfacer necesidades, etcétera. Y eso, pero claro, entonces a mí me habéis preguntado por la filosofía y por no por cosas de esas que veo que estáis todos como muy así. Eso a mí me pareció apasionante también, digo, Dios mío, qué desesperado tiene que estar alguien. Pero en fin, la gente, mientras no se meta con otros, es respetable. Aquí vendría el punto filosófico siguiente, que sería el de, tú dices, el tema del dolor. ¿El dolor quién lo tiene? ¿La persona o el robot? El robot no tiene dolor. A lo mejor no me estoy explicando bien, pero vamos. Bueno, pues entonces la gran discusión hoy en día está en si efectivamente sí tienen dolor o no, y si pueden tener sentimientos y si pueden tener emociones. Porque claro, que puedan hacer un algoritmo, como ha dicho Cristina, los algoritmos hoy en día están a la orden del día. Yo la primera vez que oí hablar de los algoritmos en en agricultura, no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Y ahora lo entiendo perfectamente. Efectivamente, mediante minería de datos, uno puede ir viendo las cosechas en los últimos tiempos, qué media de cosechas ha habido aquí y tal, vas poniendo esos datos y otros datos que vas juntando. Y entonces el algoritmo es un procedimiento que al final, como dice Jesús, mi marido, te llega a una solución. Bueno, pues cabe esperar que en el año 2023 será mejor plantar aquí que plantar allá. Eso se está haciendo en agricultura, en medicina, en derecho, en absolutamente todo. Y claro, la cuestión importante es, ¿esto es un sustituto de las personas o es una ayuda como tenemos otras ayudas?
¿Nos podemos ayudar con algoritmos? Mi respuesta, ya que tengo yo el micrófono, es sí, por supuesto. Todo lo que sea para ayudarse y para que mejore la vida, creo que hay que recurrir a ello. Por supuesto que sí, y se avanza muchísimo en todos esos campos. Hay cantidad de empresas que han contratado algoritmos para ver cómo establecen las colas de no sé qué. Museos que ponen también algoritmos para ver, es mejor que la gente haga la cola los martes de tal a tal o los jueves de... Bueno, pues con la minería de datos ven cuál es el promedio y dicen, es mejor que sean los jueves cuando estén de tal hora a tal hora. Efectivamente, eso es estupendo y a los médicos les ayuda muchísimo porque les da una media de qué es lo que está ocurriendo con esa enfermedad, en otros casos, etc. Todo eso, fantástico. Todo lo que sean ayudas, igual que Michito Matsumoto, me da igual. Que Michito ayude al alcalde de Tokio me parece estupendo, porque puede tener ideas buenas y dárselas y tal. Pregunta clave. ¿Se puede sustituir al profesional, al ser humano, a la persona por el algoritmo? ¿O el algoritmo es una ayuda para el profesional, para la persona? Esa es la cuestión. Sí. Porque hay un libro muy bonito de... Ahora me acordaré del nombre, pero es una señora muy interesante. Una señora que hacía matemáticas y se dio cuenta de las barbaridades que estaban haciendo en los bancos con las matemáticas. Y entonces se metió en todos estos temas y estudió el tema de qué pasa con los algoritmos cuando son ellos los que toman la solución final. Y tiene todo el libro sobre una serie de ejemplos de cómo se llegan a soluciones que son verdaderamente desafortunadas. No solo es que son inmorales, sino desafortunadas. Porque claro, el algoritmo está tomados los datos de un pueblo que tiene unas costumbres determinadas y es de una manera determinada, con respecto a unos asuntos determinados. Y después todo eso se vuelca y se llega a una solución que aplicas en un pueblo que no tiene nada que ver, que la gente es completamente distinta, que la gente tiene otras costumbres y tiene otros datos y tal, y entonces salen verdaderas barbaridades. Cuesta un ejemplo que es precioso de un colegio en que tenían una profesora, era un colegio público, tenían una profesora que todos estaban entusiasmados con ella, los padres, los hijos, todo el mundo estaba encantado con ella, pero les dio esa volada de que había que someter a todos a un algoritmo porque había que reducir plantilla y a ver quién se quedaba y quién se iba fuera. Y entonces, pues efectivamente montaron un algoritmo en que se priorizaba sobre todo el conocimiento en matemáticas y en no sé qué más. Claro, el algoritmo no es imparcial. El algoritmo lo diseñan una serie de señores que ya priorizan unas cosas u otras. Que sepa matemáticas, que sepa no sé qué, que sepa no sé cuántos. Entonces, el algoritmo se lo pasas a todos los del colegio. No ponen que sea una persona comprensiva, una persona que ayuda a los chicos, que es compasiva, que... No, eso no formaba parte del algoritmo. Con lo cual, lo que salió es que esta chica se fue a la calle. Se fue a la calle porque no cumplió los requisitos del algoritmo. Entonces, los padres protestaron, y esto cómo puede ser y tal y cual, y entonces se exigieron una cosa que ahora está en todos los catálogos. Se tiene que exigir la trazabilidad, es decir, que expliquen cómo se ha construido el algoritmo, qué empresa lo ha construido y qué datos le ha puesto. Porque eso es fundamental para entender la solución. Porque si no, no entiendes por qué se ha llegado a una solución que es justo contraria a lo que querían todos los padres y todos los chavales. Claro, la trazabilidad es uno de los requisitos que se ponen en estos temas, la trazabilidad. Usted tiene que explicar cómo se ha construido, quién lo ha hecho, qué datos ha puesto, qué encontraba que era relevante. Y entonces, claro, así entendemos qué es lo que pasa. Con lo cual, la cuestión es que el algoritmo puede servir de ayuda para tener determinados datos sabiendo muy bien que no es una caja negra, sino sabiendo muy bien qué es lo que le hemos puesto allí dentro, porque si no, no nos va a servir para nada. En esa historia cuenta esta señora que la solución fue que la pobre chica se fue a la calle y entonces un colegio privado que estaba deseando contratarla, lo contrató. Hay que ir con cuidado con las cosas que se hacen, porque claro, si sometemos todo al algoritmo, el algoritmo se equivoca muchísimo.
Se equivoca muchísimo y además no es que se equivoca, es que si le das unos datos, te contesta en relación con los datos. Aunque haga el deep learning y aprenda muchísimo y sepa una barbaridad, pero tiene los datos que tiene y no conoce el entorno. Entonces es muy importante saber que los sistemas inteligentes no pueden tener una inteligencia natural, no pueden tener sentido común y no pueden captar las cosas que en este momento estamos diciendo. Yo cuando descubrí eso me pareció verdaderamente maravilloso. Entonces resulta que nuestro cuerpo es fundamental para estar relacionado con un entorno, para tener emociones y tener sentimientos y ser capaces de captar valores. Y entonces hay gentes que dicen, pero sí que tienen, mi amigo de la Politécnica, sí que tienen sentimientos, Adela, sí que tienen emociones, sí que tienen valores. No, funcionan como si los tuvieran. Los simulan. Funcionan como si lo... No, ellos no simulan nada, funcionan como si los tuvieran, porque ellos no tienen ni capacidad de simular. Son simuladores. Claro, ellos funcionan como si los tuvieran, pero que algo funcione como si tuviera unos sentimientos, ¿es lo mismo que alguien tenga unos sentimientos? No es lo mismo. Entonces, claro, como decía nuestro colega, hoy por hoy, parece que por ahora no tienen sentimientos, sino que funcionan como si tuvieran sentimientos, pero no tienen sentimientos y no tienen emociones. Y evidentemente las emociones y los sentimientos distorsionan muchas decisiones, eso es cierto. Como decía la zarzuela, las ciencias adelantan. Las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Y las técnicas no te digo, y las tecnociencias no te digo. Pero hay que ir con mucho cuidado porque es verdad, me acuerdo de que una charla que dimos en nuestra fundación y estábamos con el tema de los impuestos y todo eso, y los impuestos que defraudaba la gente, y se dijo, bueno, ellos estaban aplicando algoritmos para tratar de ver la gente que defrauda, cuánta gente hay, con esto de datos, con la ciencia de datos, cuánta gente defrauda, cuánto defrauda, etcétera, etcétera. Y dijimos, hombre, vosotros utilizáis eso si están sesgados. Y me dijo, tú no sabes lo sesgada que está la gente. Como le he visto el reloj, son las 9 menos 25, me parece. Vamos a hacer un... O sea, pregunta él, después tú, las dos preguntas, formuláis, ¿vale? Y Adela, te voy a pedir brevedad. ¿Perdón? 9 menos 25, te vamos a formular las preguntas, vamos a ir como... Nada. Brevísimo. Muchas gracias por la pregunta y por el turno de Adela por estar con nosotros. Me interesa saber tu opinión, Adela, sobre la relación de atribución de personas, entre comillas, a la inteligencia artificial o al robot. Estamos dando un salto, una analogía comparativa entre lo humano y lo técnico o lo eléctrico, tecnológico, pero ¿has considerado las líneas de Peter Goffrey, o en España de Susana Monzó en etología, en investigación, en conciencia, que decías antes, utilizabas el término conciencia, en conciencia animal, Ese tema es muy interesante. a la hora de trazar un puente gradual entre lo que nos podría dar alguna luz para, si tenemos que considerar a la Thermomix, cuando compre a otra, la tengo que considerar sujeto de derechos y tratarla con respeto, ¿qué tengo que hacer con un pulpo, con un toro? Qué bueno. Tengo un libro entero que se titula Las fronteras de las personas, que tiene como subtítulo El valor de los animales y la dignidad de los humanos. O sea, que creo que de alguna manera por ahí va el tiempo. O sea, yo entiendo, si se me pregunta en el tema de los animales, que es un tema importantísimo y hay gente que está haciendo cantidad de trabajos porque dicen, ¿y por qué estáis trabajando en inteligencia artificial para que sea como la inteligencia humana? Porque eso es lo que se trabaja en inteligencia artificial. ¿Por qué no empezáis por otro tipo de inteligencia que como sería la inteligencia animal? Pero cuidado que, por lo que yo sé, la gente que está haciendo eso es sobre todo para poder servirse de esa inteligencia animal, porque no sería lo mismo que la inteligencia humana, porque nos pondría el problema de la persona y no, con estos no serían personas. Bueno, yo en el libro este, que lo estudié y lo trabajé muy a fondo, yo creo que efectivamente los animales tienen un valor y la naturaleza también. Y no entiendo por qué hay que reconocer derechos a la gente o derechos a los seres para que sean respetados. No entiendo por qué
para que algo sea respetado, tiene que tener derechos. Un cuadro no tiene derechos. Y a mí no se me ocurre destrozar un cuadro bonito. A mí me parece que los animales son valiosos y además tienen capacidad de sufrir. Unos animales, yo los mosquitos los mato sin ningún problema. No, lo que acabo de decir no es ninguna tontería. No tienen sistema, claro, no tienen sistema nervioso. Claro, es emocional, que el tema de claro. los animales, la primera es decir, ¿animales hasta dónde? ¿Animales hasta dónde? Porque claro, todo el mundo piensa en los grandes simios, pero hay cantidad de el mosquito tigre, la abeja no sé cuántos, el otro. Entonces, es un tema muy serio, ¿eh? Yo escribí un libro entero, quiero decir que no me pareció ninguna tontería, pero la conclusión a la que llegué fundamentalmente es a la de que efectivamente los animales tienen un valor, no hay por qué hacerles sufrir de ninguna manera, hay que tratarles con todo el cuidado posible, me parece muy bien, pero yo creo que hay una cosa que se llama dignidad, que la tienen los seres humanos. Y creo que es la base de los derechos humanos de 1948, porque es el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Todos los seres humanos tienen dignidad y por lo tanto tienen unos derechos. Sé que hay una Declaración de Derechos de los Animales de 1977 y sé que hay mucha gente que está empañada en mantener esa declaración, pero llegan a cosas que francamente que los animales tengan jubilación, me parece, no, de verdad, es que creo que en este mundo hay que tomarse las cosas muy en serio. Una cosa es andar haciendo daño a los animales por esos mundos de Dios, que me parece una atrocidad, y que claro que hay que respetarlos y tal, y otra cosa es decir que bueno, que sí, que claro, que tienen derecho a vacaciones, y dices, es que bueno, vamos a ver si, no, pero que me están diciendo, es que claro, bueno, digo yo, no sé, pero yo creo que el tema de la dignidad me parece muy importante de los seres humanos y más con la que está cayendo, porque justamente la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se hace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dice, para que tengamos un mundo en paz, la clave es que se respeten los derechos de todos los seres humanos. Y claro, eso a mí me parece una cosa muy seria, lo cual no quiere decir, y a la naturaleza también hay que valorarla y también hay que cuidarla. ¿No quieres preguntar? Venga, la última, sí, cerramos contigo. Te contestaré breve. Estuve escuchando por la radio una noticia sobre, eso, un salto cualitativo a lo que estamos hablando, ¿no? Las noticias falsas y el control de las mismas. ¿La contaré? El control de las noticias falsas. Ah, uy. Entonces estaban hablando diferentes personas, lo bueno que tuvieron que no se pusieron de acuerdo en nada, que fue interesante porque no había una idea predominante, ¿no? Pero sí decían, claro, ¿quién determina cuándo una noticia es falsa? ¿Qué tipo de rutinas que utilizan las plataformas actuales para eliminar determinadas noticias? ¿Y hasta qué punto el que elimina las noticias con una cama ideológica determina qué es lo verdadero, qué es lo falso con su intención? Entonces, me pareció interesante porque había personas dedicadas al mundo de la ética, al mundo de la filosofía, y ahí entraban en esas grandes contradicciones cuando hablaba de la inquisidor, los inquisidores, etc. ¿Quién vigila al inquisidor? ¿Quién determina lo que es verdadero o falso? ¿Cuál es la parte ideológica que me interesa que predomine? Nadie, ahora mismo nadie. Oye, pues a mí me parece muy interesante, es una pena que no tengamos más tiempo, pero lo que sí que te diría muy brevemente es que, bueno, hay gentes que son expertos en ese tipo de cosas. Yo creo que hay que eliminar lo menos posible, porque la libertad de expresión me parece muy importante. Si se empieza a eliminar la libertad de expresión, estamos perdidos. Y por eso odio todas las censuras y todos los intentos de acallar a la gente, y odio la autocensura. La autocensura porque como todos sabemos qué es lo políticamente correcto, si pensamos algo que es políticamente incorrecto no lo decimos. Y si aquí alguien tiene un mínimo de sinceridad, que lo diga. Es decir, es verdad que es lo que ocurre y entonces no hay verdadera libertad de expresión, no hay riqueza de pensamiento porque la gente nos callamos antes de que nos pase algo. Otra cosa es que quienes están en medios de comunicación
y en ese tipo de profesiones tengan que comprobar la verdad de las noticias. Y ahí sí que ellos tienen los recursos y tienen que hacerlo. Igual que pasa en los periódicos, igual que pasa en la prensa. Yo me acuerdo que una vez en la Comunidad Valenciana, en un periódico, dieron una noticia que era una tontada, que tenía que ver conmigo. Yo le llamé por teléfono al del periódico y le dije, ¿por qué no me lo has preguntado? Quiero decir, una cosa es el tratar de ver cuando alguien está trabajando en un periódico, está trabajando en un medio de comunicación, está trabajando en algo serio, y dice, esto no puede ser, y entonces trata de comprobarlo, y resulta que la persona en cuestión que está en el asunto dice, esto no es verdad. Ahí sí que eso es una noticia falsa, pero yo eso lo dejaría nada más para los profesionales, no para estos decididores universales que según su ideología dicen esto toca y esto no toca. De eso ya tenemos demasiado. Es que esto daría, bueno, ya sí, porque es algo que trasciende a los medios de comunicación, es decir. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, al equipo de bibliotecas que ha aguantado aquí un poquito más, tiempo extra, y por favor un aplauso muy grande para ver a